¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya se encuentra por ahí, ¿verdad, doctor Norberto? Me pareció que ahorita lo vi entrar. Hola, buenas tardes. Sí, me parece, bueno, a mí también me parece que ya está. Ok, a ver, ahorita que nos confirme y ya podemos comenzar. Doctor Norberto, ¿ya está por aquí? Ah, ya lo veo por ahí, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy César Martínez Rojas, presidente de la Asociación Politécnica Estudiantil de Cardiología. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a esta actividad, a esta plática que corre en manos del doctor Norberto, a quien en un momento más les voy a presentar de manera apropiada. Antes de comenzar propiamente con la plática, pues vale la pena mencionar algunos puntos acerca de la dinámica que se va a estar respetando en la presente sesión. En primer lugar, como ya habrán visto, la sesión se está grabando, entonces pues van a poder encontrar la plática del doctor Norberto posteriormente en nuestro canal de YouTube, que les voy a estar pasando el link del mismo a continuación en el chat y también pues el link para nuestras demás redes sociales para que pues, nos vayan a seguir y pues que puedan estar pendientes acerca del contenido que vamos a estar buscando sacar en las próximas semanas. ¿Ok? De igual manera, pues en cuanto a las preguntas que pudieran surgir a lo largo de la plática, pues les vamos a pedir que por favor las pongan en el chat y al final vamos a abrir un apartado, unos cuantos minutos para resolverlas, claro, con apoyo del doctor Norberto. Y bueno, una vez solucionadas las dudas que pudiesen existir a partir de la plática, vamos a posteriormente hacer una mini entrevista, por así decirlo, con el doctor Norberto, más que nada pues para saber un poco más acerca de su trabajo, acerca de qué es lo que hace y pues vaya, qué es lo que implica en sí su trabajo. Y bueno, pues sin más que añadir a esta introducción, pues tengo el placer de presentarles a ustedes al doctor Norberto León de León. Él es médico cirujano y partero por la UDG, especialista en pediatría por la UAP, en Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, subespecialista en cardiología pediátrica en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología número 34, en Monterrey, Nuevo León. También presidente de la Sociedad Mexicana de Estudiantes de Pediatría, cofundador y director del módulo de pediatría en diplomado y curso en Meducation MX, certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y Cardiología Pediátrica y también conferencista nacional e internacional. Y por supuesto, pues, ¿qué les digo? Creador de contenido de educación médica y humor en redes sociales como Doctor Rockpet. Pues es para nosotros un verdadero gusto saludarlo, doctor Norberto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues sin más que agregar de mi parte, le cedo la palabra. Está muteado, ¿ok? Está muteado. Listo, creo que ya me escuchan. Ya se escucha. Ya, Excelente, doctor. bueno, muchas gracias por la presentación. Ya me mencionó perfectamente pues mis credenciales. Como tal, lo que más me gusta hacer son los memes, pero bueno, también tengo que trabajar, entonces decidí ser cardiólogo pediatra y eso es lo que pues hago la mayor parte del tiempo. Y bueno, como ahora no vamos a hablar de memes solamente, pues vamos a hablar sobre cardiología pediátrica, vamos a hablar sobre un tema que a veces parece bastante complejo, pero mi objetivo es de que ustedes lo vean de una forma más simple. Voy a simplificarles la forma de entender esta cardiopatía, que es de las cardiopatías cianógenas la más frecuente de todas, ¿de acuerdo? Hay ahí una cierta confusión en cuanto a cuál es la cardiopatía cianógena más frecuente, porque en los libros y en la literatura van a encontrar una discrepancia entre si es la tetralogía de Fallot o es la transposición. Aquí hay un pequeño sesgo. Lo que pasa es de que el Fallot, como ahorita les voy a explicar, suele diagnosticarse un poquito después del nacimiento, mientras que la transposición como tal, desde que nacen los niños están súper morados y bueno, se convierte en la transposición en la cardiopatía que más frecuentemente se diagnostica al momento del nacimiento. En la tetralogía de Fallot, no. Una buena parte se puede diagnosticar al nacimiento, pero hay otro un buen porcentaje que se va diagnosticando conforme el niño va creciendo. Entonces, este sesgo hace que parezca que la transposición es la más frecuente al nacimiento y ya después, cuando hablamos de una incidencia global,
pues el Fallot se la lleva de corbata, volviéndose la cardiopatía de todas las cianógenas, o sea, de todas las que te ponen morado, la más frecuente de todas. Entonces, bueno, pues más preámbulos y como ya me presentaron, ahí le faltó agregar que pues también soy un doctorado en psiquiatría, no, no es cierto, esa es la Madeline Code. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, ¿sí? Y vamos a hablar precisamente de la tetralogía de Fallot. Las cardiopatías como tal, su nombre indica que es una enfermedad del corazón, pero hablando de las cardiopatías congénitas, estamos hablando de una alteración en la estructura del corazón que produce enfermedad. Esa es la definición de una cardiopatía congénita. Una alteración en la estructura del corazón, obviamente que la tenemos de nacimiento y que va a producir o que te produce en ese momento enfermedad. Hay dos grandes grupos de cardiopatías. Una cardiopatía puede producir muchísimas manifestaciones, ¿sí? Desde soplos, desde arritmias, insuficiencia cardíaca. Pero hay una manifestación que hace que se prendan los foquitos de alarma, porque su presencia puede hacer que un niño tenga riesgo en su vida en los primeros horas, incluso días de vida, ¿sí? Por lo tanto, este signo que se llama cianosis nos va a disparar el querer diagnosticar las cardiopatías que lo producen de una manera temprana. ¿Para qué? Pues para disminuir el riesgo de que esto vaya a pasar, o sea, disminuir el riesgo de muerte en los recién nacidos. Entonces, por eso se decidió hacer esa clasificación. Tenemos las cardiopatías congénitas cianógenas, o sea, las que producen cianosis, las que ponen morado al niño, y tenemos las cardiopatías congénitas acianógenas. Por lo tanto, son las que no producen que el niño se ponga morado. Vamos a hablar dentro de las cardiopatías cianógenas sobre una en específico que es la tetralogía de Fallot. Primero hay que entender cómo se produce la tetralogía de Fallot. Las cardiopatías congénitas cianógenas, que son las que hacen que se ponga morado el niño, se van a producir por una cuestión en particular. La cianosis significa que se acumula la desoxihemoglobina. Si ustedes se acuerdan, la hemoglobina es aquella proteína que se encuentra en los eritrocitos y que se encarga de llevar a cuestas todo el oxígeno para transportarlo y que lleve a todas las células que pues evidentemente requieren el oxígeno. Bueno, cuando esta hemoglobina no está fijada al oxígeno, porque por alguna razón el oxígeno no llegó al eritrocito, entonces es cuando estamos hablando, ¿sí?, de que se está acumulando la desoxihemoglobina, que simplemente es hemoglobina sin oxígeno. Cuando llegamos a una concentración de aproximadamente 5 gramos por decilitro de desoxihemoglobina, es cuando nosotros vamos a tener la coloración morada que la podemos ver, ¿sí? Cuando no, todavía está un poquito más bajo de esos 5 gramos, puede que nosotros no la podamos ver, pero ya empezamos a tener problemas. Es por eso que se hizo el tamiz cardiológico neonatal, en el cual tú le pones un oxímetro y cuando tienes oxigenaciones debajo de 90%, aunque no tengas cianosis, tú tienes un tamiz cardiológico positivo y tiene que ser valorado ante el riesgo de que se te pueda escapar una de estas cardiopatías. Las cardiopatías con cianosis, ¿sí?, se van a deber por dos cosas. Primero, lo que se le conoce como oligoemia pulmonar o cianosis oligoémica, es que por alguna razón, por alguna alteración en la estructura del corazón, la sangre no llega a oxigenarse a los pulmones, ¿sí? Estas se le conocen como cardiopatías congénitas cianógenas de flujo pulmonar disminuido, porque pues la sangre no se está oxigenando. Y por pura lógica, si la sangre no se oxigena, ¿qué hemoglobina se va a acumular dentro de la sangre? Pues la desoxihemoglobina. Y si ya les dije que de esa manera es como nosotros vemos el color morado, pues es bastante sencillo entender de que si no llega la sangre a los pulmones para oxigenarse, pues el niño se va a poner morado. Y ahora sí ya podemos entender que la tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianógena de flujo pulmonar disminuido. Y les voy a explicar esto. Primero, vamos a ver cómo funciona un corazón normal. Aquí podemos ver este corazón que tiene sus 4 cuartitos, una aurícula derecha. Déjenme, les pongo aquí. Muy bien. Tenemos una aurícula derecha, un ventrículo derecho, ¿sí? Una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. De la aurícula derecha pasa la sangre que llega de las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha.
Una vez de que llega la sangre que no tiene oxígeno, o sea, la sangre desoxigenada, llega a la aurícula derecha, va a pasar a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Y ya cuando el ventrículo derecho, en cada latido, que nosotros a cada latido, pues le vamos a llamar sístole, va a aventar la sangre y va a salir expulsada por la arteria pulmonar, que está conectada al ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar. De esta manera llega a los pulmones y ya cuando llega a los pulmones, pues en ellos se va a oxigenar. Aquí pongo una imagen como de color azul, la sangre ahora se ve roja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se llenó de oxígeno y ahora va a regresar la sangre al corazón a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo va a salir con cada latido por la válvula pulmonar para llegar hacia la arteria aorta. Una vez de que la sangre ya llegó a la arteria aorta, pues va a irse hacia todos los sistemas corporales que pues requieren la sangre para su funcionamiento, ¿verdad? Requieren el oxígeno. Bueno, en la tetralogía de Fallot pueden ver esa estructura amarilla que se encuentra justo en el septum interventricular, que es la pared que separa el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. Ahí se observa esa franjita amarillo. Esa franjita amarilla se llama septum conal. Cuando el septum conal tiene un desplazamiento anterior, es cuando se produce todo el gran desorden que se llama tetralogía de Fallot. Ustedes pueden ver ahí la pulmonar, la aorta, que es la roja, y vemos el septum conal que está pegadito al septum interventricular. Bueno, ¿qué va a pasar entonces en la tetralogía de Fallot? Aquí lo vamos a ver. El septum conal lo vamos a encontrar que está desplazado de forma anterior. Ustedes lo van a ver como si estuviera desplazado hacia la derecha, pero tienen que entender que esta es una imagen representativa y en realidad el ventrículo derecho es la estructura del corazón que está más pegada al esternón, o sea, la que está más adelante. Y la aurícula izquierda, que es la que vemos arriba a la izquierda, en realidad está posterior y es la parte que está más pegada hacia las vértebras. Entonces, así podemos entender de que el desplazamiento del septum conal, que es ese amarillo que vemos ahí, es en realidad hacia adelante, un desplazamiento anterior. Y eso va a producir todo el desorden. Vean aquí en el dibujo cómo tenemos ese septum conal, que ya se los puse con una flechita. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? La sangre que viene, como ya sabíamos, de las venas cavas hacia la aurícula derecha, pasa a través de la mitral, de la tricúspide, perdón, al ventrículo derecho. Y cuando quiere pasar por la arteria pulmonar, a través de la válvula pulmonar, pues va a ver que hay una obstrucción, una dificultad del paso de sangre a través del infundíbulo pulmonar, porque el septum conal, que es un músculo, está obstruyendo el paso de sangre. A esa obstrucción del paso de sangre se le conoce como estenosis pulmonar. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver cómo la sangre le cuesta trabajo pasar por el infundíbulo pulmonar. Después de eso vamos a ver que se separa del septum interventricular, dejando un orificio entre ambos ventrículos. Ese orificio entre ambos ventrículos se le llama comunicación interventricular. Es literal un hoyo entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo tanto, pues hay paso de sangre a través de estas dos cavidades. El tercero, debido a que la presión del ventrículo derecho se va a ver incrementada porque el tracto de salida, que es donde debería la sangre irse libremente hacia la arteria pulmonar, pues no funciona porque está obstruida. ¿Qué pasa con la presión del ventrículo derecho? Pues se va a incrementar. Y si se incrementa la presión del ventrículo derecho, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le pasa a los músculos cuando los sometes a esfuerzo? Se hipertrofia, ¿verdad? Entonces, tenemos hipertrofia del ventrículo derecho como tercer parte de los componentes de la tetralogía de Fallot. Y por último, la aorta está pegada al septum conal. Por lo tanto, al desplazarse de forma anterior, también la aorta se va a desplazar y va a quedar encima del septum interventricular. A eso se le conoce como cabalgamiento de la aorta. Vean cómo está cabalgada sobre el septum interventricular y ahorita les va a quedar más claro. Entonces ya vimos que tan solo por el desplazamiento del septum conal se produjeron los cuatro componentes.
Repetimos nuevamente, ¿sí? Estenosis pulmonar, comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho y cabalgamiento de la aorta. Estos 4 componentes son los que se llaman tetralogía de Fallot. Y si se fijan, todo está ocasionado por la misma cuestión embriológica. O sea, el desplazamiento del septum conal produjo absolutamente los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a dar? Pues depende de qué tanto se desplaza el septum conal. Ese que les dibujé ahorita es la forma clásica, donde tenemos una estenosis de la arteria pulmonar, el cabalgamiento de la aorta, la comunicación interventricular, ¿sí? Pero puede que no se desplace tanto, que se desplace muy poquito. Y aquí podemos ver cómo prácticamente se ve libre el tracto de salida del ventrículo derecho. Por lo tanto, la estenosis pulmonar va a ser muy leve y se va a comportar casi como una comunicación interventricular. Por lo tanto, no va a tener cianosis, ¿sí? Esto se le conoce como tetralogía de Fallot rosada. En la tetralogía de Fallot clásica, al ser músculo, conforme va creciendo el niño, esto se va apretando y se va a ir poniendo morado cada vez más intenso conforme pasen los años de vida. ¿De acuerdo? Por eso son niños que al nacer tal vez no tengan mucha cianosis, pero con el paso del tiempo van a empezar a desarrollar la coloración morada. Y luego tenemos la tetralogía de Fallot extrema, en la cual está tan cerrado el infundíbulo, aquí podemos ver que prácticamente no pasa nada. La estenosis pulmonar es tan severa que casi se comporta como una atresia pulmonar, o sea, casi no pasa nada. Esta cardiopatía se vuelve incluso conducto arterioso dependiente, porque si no llega sangre a los pulmones, pues bueno, se va a poner muy grave el niño y va a caer en una crisis de hipoxia que le va a generar problemas muy severos. Y en estos niños, los de tetralogía de Fallot extrema, tenemos que actuar en las primeras horas de vida. Tenemos que ponerle prostaglandinas para mantener el conducto arterioso permeable, o tenemos que incluso mandarlo a que le pongan una fístula sistémico pulmonar que ahorita les voy a explicar. Entonces, la manifestación principal va a ser la cianosis, la coloración morada, pero pues como ustedes pueden ver, va a depender de qué tan apretado esté el tracto de salida del ventrículo derecho. Y al principio puede que sea muy poquito y puede que no esté tan cianótico, pero con el paso del tiempo puede irse poniendo cianótico. Y la otra es de que nazca con mucha cianosis porque es una tetralogía de Fallot extrema. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, la manifestación principal va a ser esa. La fisiopatología pues va a ser eso. La sangre quiere pasar, quiere salir, la sangre desoxigenada, irse a oxigenar a los pulmones, pero no lo logra por la estenosis pulmonar. Por lo tanto, la sangre se va a ir hacia el otro lado. Vamos a tener un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la sangre va a pasar del ventrículo derecho a la aorta. ¿Por qué? Porque pues si la presión está incrementada y veo que tengo un orificio, pues la sangre se va a ir por ese orificio y ese orificio va a llevar sangre desoxigenada hacia la aorta. Por lo tanto, pues vamos a tener más cianosis. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo se ponen de cianóticos. No se crean, ese niño es Thanos. Tengo que estar tomando café porque se me seca la garganta, ¿ok? Entonces, vean aquí cómo el niño se pone todo morado, juega con las gemas del infinito, pero el punto es de que si la sangre llega de forma súbita y en gran cantidad al torrente sanguíneo arterial, vamos a tener una vía anormal de metabolismo de las células, llevando al paciente a una acidosis, porque si ustedes recuerdan, para el metabolismo energético necesitamos oxígeno para que se pueda llevar a cabo. Cuando no se puede obtener energía porque no hay oxígeno, pues se va a tener que ir por la vía alterna anaerobia. Y por lo tanto, cuando hay hay anaerobismo, vamos a tener acidosis láctica. Y esa acidosis, pues evidentemente es algo que no le gusta al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces así podemos entender de que estamos teniendo una crisis de hipoxia, que es como si tú ves acá que el niño tiene el infundíbulo cerrado y llora, el infundíbulo se va a espasmar, va a apretarse más el infundíbulo. Por lo tanto, vamos a tener que pase más cortocircuito de derecha a izquierda y más sangre desoxigenada se va a ir por la aorta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los niños
cuando tienen esta crisis de hipoxia? Lo primero, intentan incrementar las resistencias sistémicas para que compita el cortocircuito y la sangre que se quiere ir de derecha a izquierda, pues al incrementar la presión de la aorta poniéndose en cuclillas, pues va a oponer resistencia a este cortocircuito y va a mejorar un poquito la saturación. Por eso los niños con el Falot clásico, eso hacían, se ponían en cuclillas para intentar mejorar lo morado que estaban, ¿de acuerdo? Porque si no, ese llanto, esa ansiedad que les generaba la hipoxia, pues terminaba con pérdida del estado de alerta y se podían desmayar. Una vez de que pasa una crisis de hipoxia, puede que sea la última. ¿Por qué? Porque la hipoxia, la acidosis pueden generar un paro cardíaco. Entonces, es muy importante entender de que si un niño ya hizo una crisis de hipoxia, nosotros lo tenemos que tratar como una verdadera urgencia para que no vuelva a repetirse, porque si no, corre en riesgo la vida del niño. El diagnóstico lo hacemos de una manera, primero, la sospecha que vamos a tener como médicos generales es, tenemos un niño morado y le pedimos la radiografía. Como tenemos flujo pulmonar disminuido, en la radiografía vamos a ver los pulmones negros. El flujo pulmonar, cuando tenemos buen flujo, se ve un poquito más blanco. Entonces, si ves que los pulmones están negros, es cuando nosotros tenemos hipoflujo pulmonar o flujo pulmonar disminuido y es ocasionado porque la sangre no está llegando a oxigenarse. Niño morado, pulmones negros y el corazón en forma de botita, que ahí lo pueden ver, si tienen buena imaginación, les va a parecer como si fuera una botita ese corazón, porque el ventrículo derecho hace que la punta se desplace hacia arriba. Entonces, por eso le llaman corazón en bota, ¿sí? Tú vas a sospechar eso. Si tú le pones el estetoscopio, como tienes una estenosis pulmonar, vas a escuchar un soplo sistólico, porque es un soplo eyectivo por la arteria pulmonar, más o menos en el segundo espacio intercostal del lado paraesternal izquierdo. Tú pones el estetoscopio y vas a escuchar un con cada latido. ¿Por qué? Porque la sangre está batallando para pasar por la arteria pulmonar. El diagnóstico lo vamos a hacer nosotros los ecocardiografistas por medio de un ecocardiograma, ¿sí? En el ecocardiograma ustedes pueden ver, aquí les voy a poner un ejemplo. Este es el cabalgamiento aórtico. Vean cómo la aorta está encima del septum interventricular. Para que ustedes puedan entenderlo mejor, les voy a poner esta otra imagen porque ahí van a poder ver el cabalgamiento aórtico. Se supone que ese es un vaquero que trae una soga, no piensen mal, y lo que está cabalgando es el septum interventricular. Esa imagen es la que nosotros vemos, entre otras cosas, para poder diagnosticar la tetralogía de Fallot, lo cual lo hacemos con ecocardiograma. Ahí pueden ver cómo está cabalgando. Y con cada latido parece como que estuviera galopando, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya entendieron el cabalgamiento aórtico. ¿Ven qué fácil es? Entonces, aquí vemos un eje, se llama parasternal largo, donde podemos observar la hipertrofia del ventrículo derecho, que es la parte de arriba, la parte de abajo es el ventrículo izquierdo y lo que queda en medio es el septum interventricular. Y ustedes pueden ver que esto que se encuentra ahí, que se abre y que se cierra, es en realidad la aorta. Muy bien. Aquí podemos ver este que se observa ahí. Nada más que voy a poner un dibujito. Esto que se ve aquí, que ya lo puse con rojo, ¿sí? Ese es el septum interventricular. Ese es el septum conal. Es el que se ve todo prominente y es el que obstruye. ¿Ya lo vieron? Ese es el septum conal. Entonces yo le hago un eco, veo eso, veo la hipertrofia del ventrículo derecho, la comunicación interventricular, el cabalgamiento aórtico, la estenosis pulmonar y hago el diagnóstico de la tetralogía de Fallot. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, cuando la tetralogía de Fallot es crítica, pues probablemente, como no está llegando nada de oxígeno, necesitamos mantener el conducto arterioso permeable, que el conducto arterioso todos los bebés lo tienen, pero normalmente se cierra al nacer. Nosotros nos conviene que esté abierto porque por ahí puede pasar sangre para llegar a los pulmones. Y le ponemos primero prostaglandinas para mantenerlo abierto o le ponemos poner una mallita que se llama stent para mantenerlo abierto. Esa mallita lo va a mantener abierto y así vamos a asegurar flujo. Si no podemos ponerle el stent, ¿sí? Que ahí, esta es una imagen de cómo se ve el stent. Le podemos poner una fístula sistémico pulmonar.
Una fístula sistémico pulmonar es un procedimiento paliativo para que llegue flujo desde la subclavia hasta la arteria pulmonar. De esta manera aseguramos que esté llegando sangre a los pulmones y se oxigene, y pues de esta manera el paciente va a estar vivo. Esto se llama procedimiento paliativo, no porque como en los adultos de que paliativo es para esperar a la muerte. En pediatría, o por lo menos en cardiología pediátrica, un tratamiento paliativo te sirve para dar tiempo. Este tiempo es para ver qué es lo que sigue después del procedimiento. A veces podemos ofrecer un procedimiento paliativo y luego le hacemos una cirugía correctiva que ya cura. O a veces hacemos un procedimiento paliativo, luego llevamos otro procedimiento paliativo, luego un tercer procedimiento paliativo para después llegar al trasplante cardíaco. En el caso de la tetralogía de Fallot, se puede hacer después del procedimiento paliativo, que sería el stent o la fístula, lo vamos a llevar a corrección. Esto sí es curativo. En la corrección quirúrgica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a hacer zoom ahí. Ahí podemos ver lo que ya les había comentado, el septum conal prominente. ¿Y qué es lo que se hace en la cirugía correctiva? Pues primero, quitarle el septum conal, ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. Y después tenemos que ampliar la arteria pulmonar, entonces muchas veces nos terminamos llevando la válvula pulmonar y le ponemos un parche para cerrar la comunicación interventricular. Y de esta manera ya vamos a tener un flujo sanguíneo que va a llevar la sangre, aquí lo vemos en dibujos obviamente más feos que los míos, y podemos ver cómo se amplía con un parche el tracto de salida del ventrículo derecho, y de esa manera va a llegar la sangre ahora sí a oxigenarse a través de la arteria pulmonar. Después, el problema va a ser de que como le cortamos la válvula, pues la sangre va a estar regresándose. Pero eso lo va a aguantar bastante bien durante algunos años el corazón. Ya cuando pasen esos años, probablemente vamos a requerir volver a abrir el corazón para que no se dilate y le ponemos una válvula, una prótesis valvular mecánica que va a terminar mejorando y ya no va a regresar la sangre al poner la válvula en la pulmonar. Una prótesis, estas son las prótesis, una es biológica y la de la derecha es mecánica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un repaso. La tetralogía de Fallot se produce por el desplazamiento anterior del septum conal, va a tener estenosis pulmonar, va a tener comunicación interventricular, va a tener hipertrofia del ventrículo derecho y cabalgamiento de la aorta. Sus manifestaciones van a ser cianosis, el soplo sistólico eyectivo pulmonar, la radiografía, la cual se va a ver con corazón en botita y los pulmones negros, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tener que hacer con ellos es evitar las crisis de hipoxia. Vamos a tener que primero darle flujo, ya sea por una fístula, ya sea por un stent, y al final la cirugía correctiva, la cual se hace más o menos al año de edad, y de esa manera el paciente, si queda bien, puede tener una vida totalmente normal, sin ningún problema, no hay ninguna diferencia, puede casarse, puede tener hijos, puede votar, esperemos que no vote mal, pero puede hacer todo eso. Algunos hasta memes andan haciendo. Entonces, espero que les haya gustado, no es una clase muy grande, el chiste es de que se entienda, que vean que no es tan difícil entender temas que parecen complejos, y de esta manera pues ustedes ya van a poder entender un poquito más, ¿sí? Recuerden que un gran poder conlleva una gran ansiedad. Por su atención, gracias. Y ahí está el QR para que vayan a seguirme en Instagram, los que no me seguían. Ah, mira, no había visto que acá ponen hasta corazoncitos. Muy bien. Bueno, pues sería todo de esta parte. No sé si tengan preguntas. Creo que íbamos a darles unos minutitos de preguntas. Sí, doctor, no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Las pueden ir poniendo en el chat. Yo sí tengo una duda, doctor. A ver. Por ahí he escuchado también que a veces se hace alusión a más que una tetralogía, una pentalogía. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que se le suma a la enfermedad? Eso es una falacia, eso alguien se lo ¿En inventó, es serio? una relación, es una vil mentira. ¿Por qué? Porque como les expliqué, la tetralogía corresponde a 4 componentes que se originan por una sola cosa, ¿sí?
Hay algunos que se mamonearon un poquito y que pusieron que, le agregamos comunicación interauricular y ya es pentalogía, pero la comunicación interauricular no tiene absolutamente nada que ver con el septum conal, entonces no está ocasionada por lo mismo, no tiene un mismo origen embriológico, por lo tanto, no es una verdadera pentalogía, es una asociación. Es muy común que se asocie tetralogía de Fallot con comunicación interauricular, pero de eso a llamarla pentalogía es un invento de alguien. Pero pues si se la llegan a preguntar es la tetralogía de Fallot con comunicación interauricular. Que quien se los pregunte ustedes ya pueden decir no sabe. Ah, excelente, qué bueno que me dijo, doctor, porque si no ya andaba yo preguntando ahí a todos. Pero mire, si hay otras preguntas ¿Sí? por ahí Sujei Rodríguez dice, doctor, ¿existe alguna etiología conocida asociada a esta patología? Etiología como tal, no, pero hay mucha asociación entre algunas enfermedades genéticas congénitas con la tetralogía de Fallot. Por ejemplo, el síndrome de Down es una de las más frecuentes, no la más frecuente. La más frecuente es la comunicación interventricular, luego el canal AB, y en tercer lugar, y la más frecuente de las cianógenas, es la tetralogía de Fallot. Otro, el síndrome de DiGeorge, también se asocia mucho con la tetralogía de Fallot y son de las entidades genéticas que más se asocian con ella. Cuestiones como teratógenos y eso, pues esos la verdad es que te dañan al azar y en cualquier momento te pueden dar cualquier tipo de cardiopatía. No hay una asociación directa con otro tipo de entidades más ambientales. Pero genéticas, pues esas que les dije, el Fallot y el Down. Excelente, doctor, gracias. Igual hay otras preguntas por ahí de Alberto González. Pregunta, ¿cuál sería el principal factor de riesgo para la patología? El primer factor, es como le digo, o sea, cuestiones genéticas, porque como tal, ambientales o teratógenos así, que estén relacionados directamente con el falot, no los hay. Incluso también infecciones intrauterinas también se pueden asociar con cardiopatías congénitas, pero no específicamente con alguna en específico. Dependiendo de en qué edad gestacional entre el teratógeno, es el tipo de cardiopatía que va a producir. Así que, pues no necesariamente es la tetralogía de falot, pero pues hay un montón de cosas que se asocian con eso. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, primero, evitar la exposición a teratógenos, pero también llevar un buen perfil y asesoramiento genético para disminuir la probabilidad de que se asocie con alguno de estos síndromes que te pueden desarrollar la tetralogía de Fallot, entre otras cardiopatías. Ok, doctor. Igual Alberto preguntaba también, ¿tiene algún riesgo de quedar con alguna insuficiencia cardíaca, me imagino, después del tratamiento? Fíjate que no es lo habitual, pero sí puede pasar. O sea, porque para tú corregir la tetralogía de Fallot tienes que meter el corazón a algo que se llama bomba de circulación extracorpórea y por lo tanto tienes que parar el corazón, detenerlo por completo y luego abrir el ventrículo, poner el parche y resecarle un pedazo de músculo. Por supuesto que estás lastimando el corazón y corre el riesgo de quedar con algún tipo de daño miocárdico y pues a la larga generar alguna insuficiencia cardíaca. Pero afortunadamente no es lo más común. Lo más común es de que evolucionen bien. Ok, doctor. Igual, Michelle pregunta por ahí, ¿el electrocardiograma aportaría algo al diagnóstico? Sí, te puede generar algunas sospechas porque tú puedes, si sabes leer un electrocardiograma pediátrico, puedes observar que hay una desviación del eje a la derecha, puedes observar una transición brusca del vector de despolarización, que es que en B1 vas a tener ondas R muy altas y luego en B2 las ondas R son chiquitas y las S profundas. Son cosas que te orientan un poquito al diagnóstico, pero ya necesitas una visión un poquito más profunda del electrocardiograma para entender los cambios estructurales. Pero sí te aporta información también. Muchas gracias, doctor. Ya igual, bueno, hay otra pregunta por ahí. Doctor, ¿cuál sería la complicación más frecuente de la tetralogía de Fallot? La complicación es la crisis de hipoxia, totalmente. O sea, si se espasma el infundíbulo, pues el niño va a tener una cianosis intensa. Haz de cuenta que el niño está cianótico un poquito o cianótico moderado, pero cuando llora, debido a que aumenta la frecuencia cardíaca, se espasma el infundíbulo, se cierra y pasa toda la sangre desoxigenada a la aorta y se pone muchísimo más morado, lo que le va a dar acidosis, insuficiencia respiratoria e incluso puede alterar el estado de alerta, se puede desmayar y en una de esas un paro cardíaco. Ok, por ahí hay otra pregunta. ¿Aproximadamente a qué edad es recomendable hacer la segunda intervención para la colocación de la válvula artificial? Normalmente es variable, tienes que estarlo monitorizando cada 6 meses, cada año,
Y cuando tú ves que ya está el corazón empezando a dilatarse, es cuando ya tú lo vas a llevar a la colocación de la prótesis. Un aproximado de 4 o 5 años después de la cirugía es cuando ya le terminas poniendo la prótesis. En algunos es antes, en algunos es después, dependiendo de si respetaron o no respetaron la válvula. Porque incluso hay algunos en los que tienen la estenosis totalmente infundibular y la válvula está bien desarrollada y nada más quitas lo infundibular y ya no le tienes que poner nunca una prótesis, pero son algunos casos que se pueden rescatar las válvulas y no les tienes que poner prótesis. La mayoría, pues sí tienes que emplear todo porque sale también afectada la valvulita. Ok, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Si acaso por ahí yo le agregaría una con respecto a lo de que los niños adoptan la posición en cuclillas. ¿Esto por qué beneficia? ¿Porque aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo o qué es lo que hace como Sí, tal esta posición? aumenta las resistencias sistémicas, lo cual hace que la presión arterial se incremente, la presión sistólica, y pues compite contra el cortocircuito que, pues, como está tapada la pulmonar, en la C y B es de derecha a izquierda. Si incrementas la presión del lado izquierdo, pues va a competir y va a como empujar la sangre para que intente salir por el infundíbulo que está apretado. Entonces, de esta manera, al ponerse en cuclillas, elevas esa resistencia y puede mejorar un poquito la crisis de hipoxia. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, sí hay otra pregunta, mire, salió otra de último momento. ¿Cuál es la diferencia al momento de elegir un tipo de prótesis biológica o mecánica? ¿Es mejor alguna? Eh, es mejor la biológica, pero dura un poquito menos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del tipo de cuidados que puede llevar, porque la biológica, aunque dura menos, pues solamente le das aspirina, por ejemplo, ácido acetil salicílico, no me paga aspirina. La mecánica tienes que anticoagularlos, tienes que ponerle warfarina, fenocumarina. ¿Por qué? Porque esta pues es más protrombótica. Entonces, necesitas que sean niños más grandes para que pues puedan cuidarse más, porque como están tomando anticoagulantes, un golpe o algo así puede ser más riesgoso. Entonces son varios factores que se tienen que tomar a consideración dependiendo de cada paciente. Gracias, doctor. Bueno, ya dando cierre a esta parte de preguntas necesarias. Bueno, mire, salió otra, ya es la última que le hacemos. ¿Es necesario el uso de beta bloqueador? Fíjate que es una excelente pregunta porque no lo mencioné. Los beta bloqueadores ayudan disminuyendo la frecuencia cardíaca y como les mencioné, la frecuencia cardíaca cuando se incrementa, pues hace que se espasme el infundíbulo. Entonces, si tú mantienes la frecuencia cardíaca bajita, es menos riesgo de que se espasme el infundíbulo y por lo tanto disminuye el riesgo de crisis de hipoxia. Ok, pues qué bueno que salió entonces ahí para puntualizar esa parte. Bueno, entonces ahora sí, cerrando esta parte de las preguntas, doctor, pues muchísimas gracias de verdad por su participación, una increíble plática. Yo por ahí ya había tenido también oportunidad de estar presente en algunas pláticas y la verdad es que es muy, muy entretenido. Ahora sí que capta toda la atención. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor. Y si no tiene Ya la problema, pues, siguiente para que me inviten presencial, ¿eh? sí, claro, si quiere venirse, pero sería acá en la Ciudad de México, doctor. Pues sí, nomás los viáticos y yo voy. Ah, lo gestionamos, doctor. Bueno, entonces, si no tiene problema, me gustaría hacerle tres preguntitas muy sencillas, más que nada, pues para conocer un poco más acerca de su trabajo. La verdad es que a lo mejor hablando un poco más de manera personal y creo que también por ahí por algunos otros compañeros, creo que nosotros pues aquí lógicamente estamos porque compartimos ese gusto por el órgano tan bonito que es el corazón, ¿no? Es decir, nos gusta la cardiología. Sabemos que queremos la cardiología, pero no sabemos exactamente de qué lado queremos estar de la cardiología, por así decirlo, ¿no? Como cuál es el enfoque que le queremos dar a ese gusto, si a lo mejor clínico o quirúrgico, o por qué no es también la parte de la cardiología pediátrica que suena tan bonita. Ahora sí que nos pueda ayudar con sus respuestas, doctor, como a hacer un poco más claro el panorama, como a saber más qué es lo que implica esta especialidad de la cardiología pediátrica. Entonces, Claro, en mira, primer lugar, la pregunta, ay, perdón, la pregunta en primer lugar sería, como tal, ¿qué es la cardiología pediátrica? Es decir, ¿qué implica ser cardiólogo pediatra? ¿Qué tratas, qué ves, qué haces en un día? mire, pues primero ya saben, primero tuviste que haber hecho medicina, luego hacer pediatría, terminar pediatría y hacer la subespecialidad en cardiología pediátrica. Un cardiólogo pediatra es el experto en el diagnóstico, ¿sí? Y
tratamiento de las enfermedades del corazón de los niños, todas, absolutamente todas. Entonces, lo más común, pues evidentemente son las cardiopatías congénitas. De estas, pues desde las cianógenas hasta las acianógenas tenemos que hacer el diagnóstico, ¿sí? Darles el tratamiento y obviamente no somos quirúrgicos, no somos cirujanos. Eh, Vamos de la mano con los cirujanos cardiotorácicos de congénitos. Ellos no pueden operar si nosotros no diagnosticamos y nosotros no podemos operar simplemente. Entonces, tanto nosotros los necesitamos como ellos nos necesitan para poder pues hacer un equipo y llevar a los pacientes pues a buen término. El diagnóstico lo hacemos mediante ecocardiograma. Tenemos que ser expertos en obviamente, radiografías, en electrocardiogramas. De esta manera, vamos a poder nosotros llevar primero la exploración física, sospechar cardiopatías y después corroborar el diagnóstico. Día a día hacemos, pues, por ejemplo, yo estoy en el hospital de cardiología y también en la privada, y lo que hago, pues, es literal, llega paciente, exploro, ya me lo mandaron con una sospecha porque estoy en un hospital de tercer nivel, sí, el hospital de cardiología, y ya con la sospecha diagnóstica se refiere que ya le escucharon un soplo. Entonces yo lo escucho y digo, sí, sí tiene un soplo, pero absolutamente a todos los niños que me llegan, a todos les hago ecocardiograma. Y en el ecocardiograma ya salió que es un soplo inocente o salió que es una cardiopatía congénita y doy el diagnóstico definitivo, ¿sí? Si por alguna razón, a veces por mala ventana, por alguna cuestión, no se logra hacer el diagnóstico por ecocardiograma, puedo solicitar métodos de imagen, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, para de esa manera poder ya definir anatómicamente la cardiopatía. Y ahora sí, ya lo que sigue, si necesita algún cateterismo o alguna cirugía, pues vamos a llevarlo a esta. Entonces, eso es lo que hace un cardiólogo pediatra, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades tanto congénitas como adquiridas del corazón de los niños. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta entonces sería, ¿qué es lo que a usted más le gusta de su trabajo, digamos, de la especialidad, de la subespecialidad que tiene? ¿Qué es lo que más disfruta usted de la misma? Mm, Pues cuando salen bien los niños, es lo que más disfruto. Cuando ves que se van a su casa todos tranquilos, todos felices, jugando, corriendo, es la mejor parte. Porque muchos piensan que cardiopatías congénitas, incluso las xenógenas, es como ya darles el ultimátum a los niños y nada que ver. O sea, el 90% de los niños se van a su casa. Esa es la gran ventaja. ¿Por qué? Porque las cardiopatías como tal, ya la gran mayoría tienen ya sea un procedimiento que les de forma paliativa nos dé años de vida o incluso las cirugías correctivas, que al final de cuentas los niños se van a su casa a tener una vida normal. Entonces, se puede hacer mucho por ellos, a diferencia de otras especialidades pediátricas que son un poquito de pronósticos más, de más penumbra. Acá hay más luz. Acá logramos llevar a niños a correcciones, llegar a niños a que crezcan. Incluso la gran mayoría ya está pasando a la edad adulta. Entonces, eso es lo que más me gusta de mi especialidad. Y en cuanto a cosas que hago, pues me gusta mucho hacer ecos. Yo creo que es de lo que más disfruto hacer y es lo que hago todos los días. Entonces, por eso no me quejo. Ah, excelente, doctor. Bueno, pues ya la última pregunta. em, A lo mejor es más como pedirle una sugerencia, un consejo a nosotros, pues como estudiantes todavía en pregrado, no sé, tal vez para proyectarlo más como en usted, ¿qué le diría a usted o qué le recomendaría a usted a su yo de pregrado, de quinto a, no sé, hasta octavo semestre, digamos? ¿Cuál sería esa sugerencia? Ese, oye, estudiate esto, estudiate aquello, oye, haz esto, aquello, ¿no? Mi sugerencia sería que pruebe absolutamente todos los caminos, los procedimientos, todas las vías, todas las posibilidades que te ofrece la carrera para que identifiques cuál te gusta. Si tú te saltas alguna, a lo mejor te estás perdiendo de algo que te va a gustar mucho. Entonces, intenten de todo para que al final se den cuenta qué es lo que más les gusta y puedan decir, sabes, a esto sí me podría dedicar toda mi vida. Porque así no van a andar de amargados, así van a saber, no manches, esto es lo que me gusta, me nació y pues me siento feliz haciéndolo. Si ustedes logran identificar eso, pues van a tener una vida muchísimo más tranquila y pues de verdad que no hay un mejor eh, pronóstico para alguien que cuando te conoces, ¿sí? Y actúas consecuentemente en ello. Si tú logras saber qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres, pues después vas a poder tener una mejor
pues te vas a desarrollar mejor en esa área. Entonces, pues prueben, revisen todo, aunque parezca que no les gusta, a lo mejor sí les termina gustando, ¿de acuerdo? Entonces, como yo, a mí no me gustó ginecología para nada y siempre les hago memes, pero también me tocó pasar por esa etapa. También estuve ahí atendiendo partos y pues sí me di cuenta que no me gustó, entonces ya saben, hagan lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Pues en verdad ha sido un placer para nosotros contar con su participación, con la oportunidad de poder aprender de usted. En verdad es algo pues muy, muy padre. Esperamos poder tenerlo por aquí, ya sea en virtual o como usted dice, en algún futuro cercano. Esperamos pues Ya, ya en ya un formato estuvieran. presencial. Pues esperamos poder contar con usted, por ahí estamos al pendiente, doctor, igual si en algún punto usted a lo mejor le nace como quiere dar una plática, totalmente la mano extendida queda por parte de nosotros. Nos da mucho gusto poder colaborar con usted, doctor. Y pues bueno, no sé si quiere hacer algún comentario de cierre para pues finalizar ya formalmente la actividad. No, pues nada, ya saben, síganme en mis redes sociales ahí. Aparte de memes, a veces subo clases, a veces subo talleres. El próximo mes, el 12, voy a hacer uno sobre aminas. Ahí, si les interesa, ahí me mandan mensaje. Sobre, obviamente, aminas en pediatría. ¿Vale? Excelente, Ok, bueno, ya saben ahí los demás. gracias, doctor. Bye bye. Cuídense mucho, muchas gracias, doctor, que tengan excelente día. Igualmente, bye. Hasta luego.